Hoy tenemos con nosotros a una mujer cuya historia es un puente entre dos mundos. El mundo racional, estructurado y lógico de la administración y los negocios nacionales e internacionales, y el mundo simbólico, el emocional, el espiritual de la astrología, que a mí me encanta la astrología. Ella es Susana Navarro, graduada en Administración y Dirección de Empresas, especializada en comercio exterior, como te he dicho antes, y durante años vivió en el marco de lo tradicional, lo establecido y lo reconocido socialmente. Hasta que un día la llamada interna, esa que no se apaga nunca, la llevó a estudiar arte, letras y finalmente volver a algo que siempre estuvo allí para ella, la astrología. Su historia no es solo un cambio de carrera, sino que es una reconciliación con una parte profunda de sí misma. Encantada, Susana. Encantada de que estés aquí. Ya, encantada y agradecida. Me encanta estar aquí contigo. Susana, cuéntanos, porque yo quiero saber todo sobre ti y quiero que nos cuentes, para quienes aún no te conocen, cómo era tu vida antes de dedicarte a la astrología. ¿Cómo era esa Susana en el día a día? La verdad que muy tradicional. Por una parte, siempre estaba eso, ¿no? Desde que hasta se estudiaba en el bachillerato, tal. En México no había tantas posibilidades de comprar libros serios de astrología. Pasé por todos. Pasé por los de el signo y y el amor y estas cosas. Siempre Ujú, anduve ahí como turisteando un poco con esta curiosidad. Un poco lo poquito que ujú, sabía me parecía súper interesante, me atraía, pero bueno, yo estaba en la mía. Ya ujú. embarazada de mi hija, me acuerdo que compré, te estoy hablando del 98, ¿eh? Así que no hagan cuentas. Este, embarazada de mi hija, me acuerdo que compré un libro que se llamaba El único libro de astrología que necesitarás. Lo Ah, compré. Me mintió, porque he comprado cualquier cantidad de libros de astrología, ¿no? Pero bueno, ahí siempre estaba como por ahí. Muchos años después, ya en la época de, bueno, de mis hijos ya más grandes, te estoy hablando 12 añitos por ahí, se empezó a abrir una puerta de en tal lugar dan un curso de astrología, porque no era como que había escuelas serias de astrología, por lo menos no que yo conociera o que me fuera fácil acceder. Y entonces empecé con cursitos, pero eran, ¿sabes? 6 meses y bueno, regresaba y volvía a empezar muy desde cero, iba y venía, iba y venía. Y luego hace unos años ya llevaba yo algunos cursos de astrología y siendo consultante fui con una astróloga que ahora es una gran amiga. Y me acuerdo perfecto que me vio y me dijo, ¿y cuánto tiempo te vas a seguir haciendo tonta? No me lo dijo con esas palabras, fueron mucho peores, pero me quedo con esas. Y yo, ujú. me dijo, ¿cuándo? Dije, no, no, no me conoces, yo soy Susana. Sí, sí, ya vi tu carta. Cuando me dijo, ya vi tu carta y ya te conozco, me pareció tan Au. fuerte, me pareció como, ¿sabes? Me dio casi que pudor, que sabe de mí. Total, ella me dijo, es que tú deberías, de verdad, tienes aquí un deber, tienes algo que hacer. Y entonces Ujú, empezaron a abrir puertas, Silvia, una tras otra y estudiar. Y bueno, ahí fue donde me volqué a estudiar astrología. Tuve la suerte de ujú, formarme con un astrólogo muy reconocido y que al mismo tiempo, porque las puertas a veces se abren por dos partes y no hay que renunciar a ninguna, ujú. encontré a un maestro también un poco de manera casuística, que siempre ha sido mi mentor, que siempre me ha acompañado en el camino. Y bueno, así fue que llegué y así fue que sigo aquí y sigo dedicada a la astrología en todos los sentidos. Pues qué bien que aquella mujer, supongo que no te dijo tonta, te dijo mensa. No, me dijo más feo. Porque sí, En buen mexicano, que te diga lo que me dijo, me da pena. Esto va a quedar tengo, grabado, no puedo decir. es que la palabra mensa me hace muchísima gracia. Lo quiero aquí compartir con todos, porque en España, Mensa es la asociación de la gente que tiene altas capacidades. Ah, en Estados Unidos también, claro. Por aquí eres Y en mensa. cambio, sí, pero Mensa en México significa tonta. Entonces, Claro. una vez una amiga me decía, es que yo que soy muy mensa, pues no me he dado cuenta.
Y claro, yo lo tomé como yo, que tengo muchísima inteligencia, pues no me he dado cuenta. Y en medio de la clase dije, no, es que la compañera como que es muy mensa y todos eran mexicanos. Y luego cuando me di cuenta que la había llamado tonta, bueno, Deben haber quería dicho, ¿pero qué le compartirlo. pasa a la catalana? ¿Eh? Deben ¿Qué? haber dicho tus compañeros, ¿qué le pasa a la catalana que le Sí, dice sí, mensa a sí. la pobre chica? Sí. Y luego me disculpé públicamente. Pero bueno, esa palabra me hace muchísima gracia. Y claro, o sea, tú nos comentabas que, bueno, comentábamos antes que habías estudiado ADE y tú te especializaste en comercio exterior, ¿verdad? Pero ¿a Sí, ti es que qué era lo que te había llamado? ¿Qué te atraía? O sea, la Susana de aquel momento que estudió ADE y que trabajaba en todo ese mundo tan tradicional, ¿qué era lo que le atraía? a ver, yo te voy a decir, cuando estaba en esta parte de elección de carrera, a mí me llamaba filosofía. Y me acuerdo Ujú, que cuando me lo preguntó mi papá, ¿qué vas a estudiar? Yo, filosofía. Me dijo, me hizo una cara y yo dije, ¿qué tiene? Me dijo, no, es que no te imaginaba que te llamara la atención dar clases. En ese momento me pareció lo más cercano al infierno. Ahora mm, amo dar clases, doy clases todo el día, es lo que más me gusta, pero en aquel momento me parecía terrible. Y entonces, bueno, la verdad es que, bueno, soy bien mercurial. Yo soy Virgo, entonces estoy regida por Mercurio, que, perdón que hable astrólogo, pero tiene toda ujú, esta parte del comercio, toda esta parte de hacer tratos, de hablar con mucha gente. Y entonces, ujú, supongo que influyó eso. Bueno, mi familia es familia que se dedica a cuestiones de negocios. Y entonces creo ujú, que, ¿no? La influencia en aquel momento de mi familia, por lo menos a nivel percepción, y por otra parte, bueno, era una cosa que me permitía como estudiar de muchas cosas, que no fuera algo tan enfocado, ujú, ¿no? Que no estaba yo tan clara. Y ya estudiando la carrera, cuando hubo la oportunidad de especializarme, bueno, te estoy hablando que en México el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, que creo que le dicen en algunos otros lados, era la tendencia. Te estoy hablando de los noventas bajos, Silvia. Era, entonces, bueno, era como lo que todos queríamos tener proximidad, ¿no? Y bueno, la ujú, verdad es que me gusta mucho, me gustaba y me gusta mucho trabajar y tenía esta posibilidad, ¿no? De estar en contacto. Yo creo que el contacto con las personas era un tema importante en aquel momento. La universidad en la que estudié, bueno, favorecía mucho el tema de emprender, el tema de como de innovar en ese sentido y eso me gustaba. Que además, claro, insisto, soy bien mercurial, entonces me gusta cambiar, me gusta hacer cosas diferentes por más que vayan en la misma rama, ¿no? Entonces fue un poco por ujú, ahí, creo yo. Y después de mis trabajos, la verdad es que lo disfruté mucho, me gustaba mucho todo lo que implica, ¿no? El facilitar cosas, porque finalmente haces eso cuando estás administrando y estás trabajando en esas áreas. Me gustaba facilitar cosas y el contacto con las personas. ujú. Pero Porque bueno, claro, México culturalmente es muy tradicional, o sea, y sobre todo en aquella época. También España era muy tradicional en aquella época. ¿A ti cómo te influyó esa realidad de tanta tradición, en la forma en la que veías el trabajo y el éxito en ese entonces? bueno, yo te voy a decir, te digo, soy de una familia bien tradicional, de un papá súper trabajador, que todo ha sido a base de esfuerzo. Entonces, yo diría, en astrólogo, mi papá es un ascendente Capricornio, es trabajo, trabajo, esfuerzo, logro, ¿no? Entonces, claro, pues para mí era como el camino natural, esa parte, inclusive esto que decías tú de la tradición, bueno, yo creo que, supongo que depende de cada entorno y de cada ciudad en México, pero el otro día tuve una experiencia muy chistosa, hablando, muy divertida, en esto que decías tú de la tradición, hablando con una persona que teníamos que llegar a un trato. Él me hacía un poco plática, ¿no? Como para romper hielo. Y entonces, bueno, le estaba contando que iba a España, que voy a la ponencia, que voy a dar los talleres, etcétera. Pero no me preguntaba de qué, y yo tampoco le dije de qué. Y de pronto me dice, ah, ¿y de qué son sus pláticas? Y yo, de astrología. Me dice, ah, y se hace para atrás. Ya, no pudo. Y tú, no, Entonces, no, 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 no estamos haciendo, no estamos tirando nada quería. malo para la salud. Entonces, bueno, sigue siendo tradicional, sigue Sí, habiendo, no solo en México, ¿no? Pero bueno, al final es el entorno con el que normalmente, me llama la atención que les llame la atención, porque para mí no tiene ujú, mayor cosa escondida, ¿no? Pero sigue siendo exacto. tradicional. Sí, sí.
Sí que es cierto que aquí en España también me he encontrado algunas personas, porque a mí me gusta mucho la astrología, sé, diríamos, la punta del iceberg de la astrología de todo lo que se tiene que saber, así que sé muy poquito. Pero sí De que es momento, cierto. porque ahí estás integrándote a clases. Sí, sí, sí. Y más contigo. Mira, sí que te digo que alguna vez a alguna persona pues le he comentado, ¿no? Pues cuatro cositas, ¿no? Ah, no, mira, pues claro, los Capricornios son más así, no sé qué. Y entonces, claro, hay personas que dicen, ah, no, pero es que la astrología es como de brujería, ¿no? O sea, me lo han llegado a verbalizar. Y entonces yo les digo, no me lo había planteado nunca. Yo como que lo veo en el mapa, lo veo que están los astros, veo a las personas como sí que le afecta a lo mejor eso y tal, pues no me había planteado nunca que fuera como brujería o que fuera como magia, o que no me lo había planteado nunca, porque como que soy informática desde hace 25 años y yo necesito muchos hechos. Digo, para mí la astrología es más hechos que algo mágico. Entonces se A ver, quedan yo te así diría dos como, cosas. ah, Yo te diría dos cosas. Siempre cuando me preguntan así de manera seria, siempre les digo, a ver, la astrología es la ciencia cuando no había ciencia. La exacto, primera universidad que hubo ujú, en el mundo sí, se enseñaba ujú, astrología. Tú para claro, ser médico tenías que ser astrólogo, así te ujú, lo digo. Por otra parte, exacto, entiendo esta como susto, como no entender, porque claro, ujú, como la astrología son relojes, pues te pueden decir tiempo, si tú lo sabes, para que las cosas ocurran. Evidentemente depende de ti, por más que el reloj favorezca que se dé una u otra cosa, bueno, reina, pero hay que hacer el trabajo, ¿no? O sea, no es solito, ¿no? Las cosas se favorecen o se complican en determinados momentos, porque todo ujú, el tiempo astrología son muchos relojes. Entonces me puedo imaginar en el siglo XIV o en el siglo XV que el astrólogo dijera, no, que el rey no vaya a la guerra porque si va a la guerra tiene todo en contra y entiendo el ujú, poder que eso puede conferir y entonces entiendo la aversión, es de estas luchas de intereses, ¿no? De yo quiero que el rey me escuche a mí y entonces este señor es un brujo o es un, qué sé yo, tendrá contacto exacto, con el diablo y por eso puede decir este tipo de cosas. Pero son exacto, relojes, ujú, hay que saberlo leer, pero son ujú. relojes. Entonces, claro que no hay nada de brujería, ni adivinación, ni nada por el estilo. No, no. Sí. Y además es que cuando ves una carta y le dices le preguntas a la persona, oye, pero a ti, ¿tú sientes las cosas así? Y te dice, sí, y dices, a ver, pues no me lo estoy inventando, Y no te lo conozco veo de en la nada, carta. ¿no? Pero Y no lo claro, adivino, simplemente es que sé que si un planeta está en tal sitio, la probabilidad de que la persona sea tal o le pase tal es muy alta. Ya es bien está. estadístico, claro. Sí, Y eso cuando sí, hablas sí. de probabilidad, ¿no? De pronto Ujú, cuando hablas, esto que te digo, de los momentos, cuanto ujú, más afinada esté tu hora de nacimiento, la mayoría de ujú. las personas dicen, bueno, es que te di la hora de nacimiento de mi partida. Sí, pero hay que ver con técnicas astrológicas la hora exacta de tu nacimiento. Exacto. Cuanto más exacta esté tu hora, Ujú, más claro, más exactos van a ser los pronósticos. Y ujú. entonces cuando los pronósticos ocurren, piensan que eres tú el que hizo algo a favor o el que, no, es que estaba ahí, estaba escrito, nada más, insisto, es Sí, saberlo sí. leer, Sí, porque ¿no? además cuando lo haces en una carta a pasado de una persona, o sea, tú por ejemplo conoces a una persona, tú Susana, conoces a una persona a día de hoy y le miras toda su carta y le dices, por ejemplo, con 6 años algo te ocurrió, que te movió el piso. Ujú. Con 14 también algo te movió el piso. Y esa persona te dice, ah, pues sí, pues me pasó esto, o no me acuerdo, porque también puede pasar, que a lo mejor yo Claro, a qué sé, nos veces haya no, pasado no. algo, pero no nos acordamos. Y a lo mejor dices, no, pues sí, sí, en tal fecha me pasó tal, o en tal año que me estás diciendo que algo me bloqueó, lo que sea, sí, me pasó cual. Tú no estás diciendo qué le pasó a la persona, tú no estás prediciendo qué le pasó, tú estás diciendo, yo en la carta veo que algo te pasó. ¿Es así? Claro, Pues sí, sí, pero eso no es adivinación, para eso nada. A es ver, y además, como está lleno estadísticamente está de, impuesto. claro, y está, como está lleno de símbolos,
cuando haces una lectura completa, sí que le puedes decir, oye, mira, debe haber tenido que ver o con la casa donde vivías, o con tus hermanos, o con tu papá, qué sé yo. Y se ven involucradas estas cosas, veo esta posibilidad. Y ujú, normalmente es que es un lenguaje, entonces no ujú, hay tanto margen de error, ¿no? Puede haber diferentes matices, por supuesto, ujú, ujú, pero está bastante claro por dónde es que salen los ujú, eventos, ¿no? ujú. ¿Y en qué momento te pasó que estabas, claro, tú estabas sumida en este mundo tradicional, pero yo quiero saber en qué momento tú dijiste, no, yo quiero dejar el mundo tradicional y meterme en la astrología, porque ese cambio es un abismo, ¿eh? O sea, eso Abismo. es hacer Sí, y te voy tirarme a al decir, vacío. yo no diría que fue solo un factor ni solo un momento. Ujú, Porque, bueno, hace mucho que te digo, hacía yo estos cursitos, ¿no? Y entonces iba y hacía un cursito y luego lo dejaba y luego, porque se acababa, porque tal vez el maestro no tenía mucho más tiempo o espacio para compartir. Y entonces volví a empezar y volví a empezar, ¿no? Y entonces eh, empezó a pasar que ya no solamente era la primera información, sino que pasaba, ¿sabes? Con las amigas, con el entorno cercano de, ay, a ver qué dice, ¿no? Bueno, yo no sé, pero creo que aquí dice algo así como más o menos. Y entonces se empezó a dar, de pronto te conté este evento, ¿no? Con esta astróloga. Después hice yo la formación completa de astrología y ujú. después con este mentor que te digo, un día entré en un shock de, no entiendo nada. Me acuerdo de decirle, ¿sabes qué? Ya no pierdes el tiempo conmigo. De verdad, no puedes muchísima información. Quizá se ha cortado. Me decías lo del mentor, cuéntanos, cuéntanos. Y te contaba que en una crisis de no entiendo nada, esto es dificilísimo. Y yo le decía, de verdad, no pierdas tu tiempo conmigo. O sea, no voy a aprender nunca, no voy a poder leer nunca como debe ser. Y él me decía, bueno, te felicito, ahora sí me creo que vas a ser una buena astróloga. Porque ese es el tema. Ahora es cuando estás dispuesta a aprender, cuando sabes que no es tan fácil, cuando sabes que en realidad con muy poco puedes pensar que sabes mucho, porque la astrología es así. Puedes pensar que, uy, sabes muchísimo. Y la verdad es que hay mucho que estudiar, hay mucho que caminar. Y bueno, eso ya fue hace unos años. Y sigo Ujú, así, sigo estudiando, dando clases. Y la verdad es que además también cuando preparo clases, es como que repasas, como que cuando te preparas para una pregunta, es ujú, cuando más tienes que investigar y más tienes que tener claro, ¿no? ujú. Entonces, bueno, Exacto. Y claro, pero claro, tú trabajabas sí. como de Fíjate que administración. ese era el momento que tú te lo sabes bien, es el momento complicado, ¿no? Era la edad de mis hijos que todavía había que llevar y traer y estar como muy Ujú, presente. ujú, Y también, bueno, era el cambio, me favoreció, yo creo que me ayudó cuando ya estaban en bachillerato, esta ujú. parte de decir, "Bueno, ya se libera un poco, ¿no? Porque ya manejaban, ya tenían Ah, sí, cierta independencia, sí. entonces me permitía dedicarle más tiempo. Y entonces Ujú. ya podía estar del todo dedicada a eso, ¿no? Pero lo Pero hiciste a la par, lo sí, fue hiciste a muy la a la par. par, sí, Ujú. sí, fue muy a la par, y después, Ujú. bueno, ya me volqué, ¿no? Totalmente en eso, y porque Claro. después ya no había espacio para otra cosa. Ya había entre el tiempo Ujú, que le dedicaba a estudiar y el ujú, tiempo entre las lecturas. Yo primero solo hacía lecturas de carta natal, no hacía nada ujú, predictivo, ni revoluciones ujú, solares, ni eclipses, ni de nada, ujú, solamente la parte concretamente de la carta. Y ujú, entonces, bueno, pero había siguiendo estudiando y se va como hilando, porque ujú. después las personas que me habían consultado para carta también querían saber de retorno, o querían saber Exacto. otras cosas, y entonces se va Ujú, juntando con lo que vas estudiando. ujú, Y de ujú. pronto fue un poco así, no creas que fue de, hoy voy a cambiar y lo voy a hacer mañana distinto, no, fue un poco se fue dando y bueno, y todo fue conspirando para que se diera ¿Qué así. mie qué miedos tenías en aquel momento? En aquel momento de la transición, dijéramos, de un O trabajo sea, al otro. ¿Qué miedos tenías? todos juntos. Tenía miedo a la responsabilidad, a Ujú, decir, capaz que te digo algo que te determina de alguna manera, y ujú, qué tal que no te lo digo bien, y que tal vez no lo estoy leyendo como puede ser, ¿no? Eso me daba ujú. mucho miedo. Me daba también hay un miedo más inconsciente al cambio de proyección social, ¿no? De pronto es como Ah, lo que decíamos, ahora vas a un
ambiente o una idea de ti que no es la que tenías, ¿no? ujú, Mis compañeros de la universidad, tengo algunos que ahora me consultan, pero al principio fue muy raro. Fue como de, ¿y ahora qué estás haciendo? Como qué chistosito esto, ¿no? Y de pronto es como de, bueno, ahora vienen conmigo a sus cartas, inclusive yo hago astrología empresarial y entonces también me ujú, consultan. Pero ujú, fue, ese cambio fue raro. Es como de dejar de ser esto que tú misma piensas que eres, porque tal vez el otro ni tiene esa idea de ti. Pero ese cambio me daba miedo y me daba mucho miedo la responsabilidad y me daba mucho miedo no estar al nivel de la expectativa de lo que vienes buscando cuando me consultas. ujú. Después resulta que la astrología es maravillosa y que te da tantas herramientas y tantas posibilidades que bueno, que fluye muy bien. Pero esos Y que, primeros ujú. días de cambio, había muchos Y miedos. que, y que aquel miedo era un miedo que estaba en tu cabeza, porque luego no fue así. No, no, para nada. Estaba absolutamente en mi cabeza, desde la Ujú, autoexigencia, ujú, desde mi percepción juzgona, ujú, desde el síndrome del impostor, ¿no? De qué tal ujú, que se van a dar cuenta que solamente llevo estudiando 10 años. ujú. Es como, ¿no? Es una exigencia absurda, Solamente pero 10 años, solamente 10 sí, años, me ha hecho claro, gracia. y entonces te lo cuestionas, ¿no? Porque, bueno, pero los 3 primeros o los 4 primeros fueron cosas Ujú, repetidas. Sí, claro que eran ujú. repetidas, porque tarda. O sea, la astrología, Sí, yo tarda creo que no mucho, es sí. algo que sea nada más de me tomo un cursito y ya está. No, No, tiene no. su tiempo y hay que Ujú, asentarlo y sí. necesitas mucha práctica y mucha guía y mucho Ujú, estudio, ujú, pero sí. no se mide necesariamente en años, ¿no? Porque eso también pasa. Eh, Ujú, ah, eh, yo de pronto escucho de gente, ¿no? Es que yo llevo haciendo esto 35 años. ¿Y cuánto tiempo de verdad llevas formándote, no? ¿Y cuánto tiempo de verdad creces en esos 35 años? Porque haberlo estudiado un año, repetirlo 35, no ujú, necesariamente te hace más capaz o más preparado que alguien que constantemente se está preparando y constantemente está explorando, ¿no? Y al final ujú, creo que no es un tema de años, creo que es una cosa bien personal, por eso creo que pues hay un astrólogo para cada quien, para el que se ujú, puede como reflejar o retroalimentar con esa persona. ujú. Entonces, ese también es todo un tema. Bien. ¿Y cómo describirías a la mujer que eres hoy? Uy, yo creo que una mujer apasionada con lo que hago, con Ujú, compartir, ujú, con ser de servicio también, ¿sabes? Con la persona que llega conmigo, agradezco mucho la confianza, me gusta caminar con esas personas, ese caminito que abren cuando tocan la astrología. Hay ujú, personas que creen que llegan solo por la carta natal y ya está, y después descubren todo lo que hay. Y entonces eso me permite caminar ese camino con ellos. ujú, También apasionada por compartir, por divulgar, divulgar así como contigo y divulgar también en las clases. Cuando veo, normalmente las personas que empiezan a estudiar conmigo probablemente ni identifiquen todos los glifos, o a lo mejor la luna y el sol tal vez, y exagero. Y verlos crecer, verlos, irse maravillando con la astrología, me gusta esta cercanía, siempre con todos mis alumnos lo procuro, el tener esta cercanía. A veces no contesto tan rápido porque estoy en sesiones o estoy dando otras clases, ¿no? Pero de pronto ujú, recibo mensajes de: "Susi, mira el libro que encontré, y mira, leí esto en tal lugar, ¿cómo lo ves?". Es increíble, y además tengo fortuna de tener estudiantes, bueno, en México, por supuesto, pero muchos en México y en España, y ujú, algunos por otros lugares de Latinoamérica. Y entonces es muy, ujú, muy interesante porque a eso nos une, ¿no? Más allá de las diferencias que podemos tener de lenguaje, de costumbres, de cultura, tenemos esa coincidencia. Y entonces te das cuenta que al final hay mucho más que nos une de lo que nos separa. Y ujú. eso lo disfruto mucho. Entonces me describiría así, alguien apasionado a lo que hace, estudiándolo, compartiéndolo y agradeciéndolo, ¿no? Poder dedicarme a esto que me apasiona tanto. Y si pudieras nombrar un aprendizaje de aquellos profundos, eso que dices, ¡buah! Esto me caló hondo en este camino que te ha dado la astrología, ¿cuál sería? ¿Sabes? No sé si es tan profundo, pero que todos somos iguales. Es decir, cuando ves la carta de las personas,
A ver, en 9 de 10 yo puedo empatizar, te puedo decir, claro, esto que normalmente en otro escenario me hubiera costado trabajo de alguien o incluso me hubiera generado rechazo, cuando veo su carta, digo, bueno, pues es que eso era lo que podía hacer, ¿no? Ujú, Finalmente, creo que la carta venimos a superarla, creo que es una posibilidad, ¿no? No creo que sea algo que te determine como una sentencia. ujú, Pero sí cuando veo las cartas de otro, la empatía, creo que esta posibilidad de verte y ver que tu camino tampoco estaba fácil, que esto que has hecho, que honro, ese camino que puedo ver en tu carta, nos iguala, nos hace, nos pone en el mismo lugar donde puedo sentir por ti de verdad. Eso me ujú, maravilla, e inclusive me maravilla cuando las personas descubren en su propia carta sus motivos, cuando ujú, se juzgan un poquito menos, cuando se entienden un poquito desde esta parte mucho más empática. Siempre les digo, es que si fuera tu amiga, seguro no le dirías esto que te dices a ti. Y cuando lo ujú. ves en tu carta, dices, ya ves, la tenías complicada, Sí, era un esfuerzo. Entonces, eso creo que para mí ha sido un gran descubrimiento. Que todos tenemos luz y sombra, y que en esa exacto. sombra también nos hermanamos, también podemos sentir por el otro, ¿no? No Exacto. solamente Y, la parte claro, amorosa. y tener indulgencia por uno mismo, ¿no? Que muchas veces la gente dice, no, es que claro, no hice, no, no dije, no. Y dices, ya, pero es que con lo que tenías era lo único que podías hacer y eso es lo que tienes que entender. Entonces, mm, Sí, ya que la- también me gusta cuando les digo, mira, esto es un círculo, o sea, esto se va, el aprendizaje vendrá tal vez en otro lugar o en el mismo, ujú, pero tú tendrás ujú, más herramientas. Ojalá exacto. una de esas herramientas sea esa indulgencia contigo mismo, ¿no? Esta Ujú, posibilidad de ver, bueno, que te cuesta un poquito más de trabajo ese tema concreto y que tienes ujú, facilidad para estos otros temas. ujú. Y entonces, Así para es. mí creo que esa es Ujú, la parte más importante. así es. Y muchas personas sienten esa llamada interna, ya sea de la astrología, ya sea del arte, ya sea de lo que sea, pero no se atreven ni a escucharla, ni a tirar adelante por ese miedo, tanto al que dirán o como para Mm, perder algo seguro como es el trabajo. mm. Entonces, ¿tú qué le dirías a día de hoy a estos oyentes que tenemos desde tu experiencia? ¿Qué le dirías a todos ellos que están en este punto de que no se atreven a dar ese cambio? Mira, entendiendo la circunstancia de cada uno, hay circunstancias más fáciles donde no te estás jugando tanto, ¿no? Tal vez la supervivencia de una familia u otro tipo de presiones. Pero a nivel personal, y también lo he visto de gente que se acerca a mí, ¿no? El abogado que ahora es pintor. Ujú, Eh, he visto que siempre que te atreves pasan cosas buenas. ujú, Y si no pasan, siempre te puedes regresar. No pasa ujú, nada, no hay que, yo creo que no deberíamos tomarnos tan en serio. Te lo digo yo que me lo tomo todo muy en serio. Pero de ujú, pronto no hay que tomárselo tan en serio. El peor escenario es que no fuera lo que tú esperabas y que des un pasito para atrás. Pero creo que siempre hay la posibilidad de descubrir cosas maravillosas. Creo que para todo hay tiempos y cuando el llamado crece es porque seguramente es tu tiempo. Así lo creo yo. También creo exacto. dentro de estos aprendizajes, todos son ciclos y los ciclos se Ujú, cumplen. Un poco lo que comentábamos, ¿no? Todo pasa, lo malo ujú, y lo bueno también. Entonces, exacto. si estás muy feliz en este trabajo porque luego está uno muy cómodo, ¿no? En una forma de vida, pero no te llena del todo. Tal vez si no Ujú, te llena del todo es el momento de dar un pasito a la derecha y ver qué hay allá. ujú, Y ya verás, ese ciclo también, tal exacto, vez es que ya se cumplió, no es que fuera poco o mucho, es que tal vez ya terminó su momento y hay que iniciar uno nuevo. exacto. Y quitarte esos miedos y quitarte esas, porque me ha gustado muchísimo cuando has comentado lo del abogado, porque en mi familia hay una persona que era abogado. Yo empecé a tratar más con él cuando ya era arteterapeuta. Él dejó de Mm, ser abogado para ser arteterapeuta. Y a mí durante bastantes años de mi vida me hizo arteterapia y bueno, gracias a eso yo evolucioné muchísimo más rápido y muchísimo mejor. Claro, para ok. la familia siempre es el abogado.
pero para Claro, mí es el arte terapeuta. Y realmente, claro. pues bueno, él había sido él había tenido una profesión, pero realmente lo que había hecho a cambiar a muchísimas personas y él había ayudado a muchísimas personas era la arte terapia. Así que espero que Claro. todas estas personas que nos estén escuchando con este ejemplo del abogado que decías tú y que además me ha venido a este otro ejemplo de este otro abogado, que digan, venga, va, sí que sé que es un trabajo muy bueno, porque yo, por ejemplo, soy informática, el trabajo es muy bueno también, pero cuando tienes el llamado, también va a ser muy bueno todo. Y Entonces, sabes qué, que no se pierde nada. Creo que luego hay esta creencia de que, pero con toda la experiencia que tengo en este tema o todo lo que estudié de este otro, ¿cómo me voy a volver ahora psicólogo gestalt, ¿no? O no sé, cualquiera que sea tu llamada. Y de pronto digo, pero es que no perdiste nada, porque todo forma parte de tu bagaje. Eso es verdad, o sea, yo no voy a dejar de ser lo que he estudiado, lo que he acumulado, inclusive como experiencia de vida, ¿eh? No solamente me refiero a lo que estudias o en lo que trabajas. Todo forma parte del bagaje y de pronto lo puedes, aunque no sea un tema concreto del abogado en arteterapia, lo usa de tal o cual manera, pero forma parte de su criterio, forma parte de cómo imparte, forma parte de cómo ayuda al otro. Entonces no se pierde exacto, nada. Nada más es no, acumular para las nada. cosas. Ujú, Así, exacto. Susana, muchísimas gracias. Muchas gracias por abrirnos tu historia, por mostrarnos que el camino hacia uno mismo, porque esto ha sido un camino hacia ti misma, no siempre es lineal, pero que siempre es verdadero. Y eso es lo más importante. Gracias por recordarnos que uno puede venir de un mundo más racional, más tradicional, etcétera, y aún así elegir vivir desde el alma. Para quienes nos escuchan, si algo en lo que Susana ha dicho te ha resonado, quizá sea ese mismo susurro interno que te está mm, hablando. Y te pido, por favor, que no lo ignores. Desde aquí las dos te pedimos que no lo ignores. Muchas gracias, Susana, por estar aquí. muchas gracias a ti, Silvia. Un placer de verdad. Y bueno, muchos saludos a todos. Ojalá se escuchen. Ojalá se den Sí, oportunidad. muchísimas gracias. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Secretos del Éxito. Chao y buenas noches.